Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juzgar a los demás es una de las acciones más temerarias de los seres humanos. Pareciera que es inevitable. Por eso San Pablo esgrime el criterio del servicio. Somos servidores de Cristo. Dejemos a Dios que saque a la luz nuestras imperfecciones personales y a las que nos molestan de los demás cuando juzgo. Soy servidor de Cristo con estos pensamientos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Magno significa justamente grande. Es el Papa Bonifacio quien lo había puesto con este nombre, con este título, Bonifacio VII, justamente por su gran labor teológica dentro de la Iglesia. San Gregorio Magno. Pidamos la intercesión especialmente de este santo, como decimos, por nuestros jóvenes en este mes de septiembre, también bajo la intercesión de San Miguel Arcángel y especialmente en el mes dedicado a la Biblia, mes de septiembre. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor, por la intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede el espíritu de sabiduría a quienes encomendaste la conducción de tu rebaño, y haz que la santidad de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán. No vayamos más allá de lo que está escrito, y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. En efecto, ¿con qué más derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que se han enriquecido o se han convertido en reyes? Sin necesidad de nosotros. Ojalá que así fuera, para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo, y en cambio, ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos, porque aunque tengan 10,000 preceptos en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor cumple los deseos de sus fieles, escucha su clamor y les da la salvación. El Señor protege a todos sus amigos y destruye a los malvados. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre, desde ahora y para siempre. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les dijo: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces aquí ya en el mes de septiembre rezando con nuestros jóvenes, rezando por intercesión también de San Miguel Arcángel que nos acompaña, y sobre todo en el mes de la Biblia, quiere decir que hoy, a través de Lucas capítulo 6, nos está diciendo que Jesús atraviesa los sembrados y los discípulos están haciendo algo que según la ley está prohibido, el Shabbat, el día de descanso. Sin embargo, ellos están arrancando espigas, frotándolas con las manos y están comiendo. Ustedes hacen lo que no está permitido en Shabbat. Ciertamente que aquí nosotros estamos mirando el aspecto que le podemos decir bastante leuleyo, la ley por la ley. Pero Jesús le va a responder, ¿verdad?, con otro pasaje, ¿verdad?, incluso del Antiguo Testamento, cuando le dice: ustedes no recuerdan que David, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y tomó los panes de la ofrenda que solamente podían comer los sacerdotes. Comió él y le dio también a sus soldados. O vea, dígate, apeato iba y vente cuando ya pagó a David. Y David es el gran personaje, imagínense. A David, ¿quién le puede cuestionar, verdad? A David, ¿quién le puede cuestionar? Aquí le están queriendo cuestionar a Jesús. Y Jesús entonces le pone esa comparación y le dice: a ver, entonces, ¿cómo quedamos? A ver, ¿qué va? Es lo importante. ¿Cuál es la diferencia? Yo responde y no responde y ve, porque no hay una respuesta que dar. Porque yo puedo decir: no, pero David esto, no, David también, igualito que vos, igualito que nosotros, gran pecador y tal vez más pecador que nosotros, ayer. Pero sin embargo, David. Entonces, queridos hermanos, eso también nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque esto se está escribiendo, atención, no solamente en esa confrontación que hay entre el judaísmo y el cristianismo, porque de cierta manera es el problema. Mirá que estamos con San Lucas, entonces ya estamos en el año 90, y en ese tiempo justamente hubo muchos problemas de confrontaciones entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo que no le acepta al cristianismo, el cristianismo que se siente mucho más liberado, menos oprimido por la ley, la ley por la ley, sino que aveñan de jay cuaramba, aveñan de yara la yerureñan de hamba, eisha pañan de ayepa, ñañemoíara en manos o a favor de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, de aquel que nos necesita, de aquel que nos está extendiendo la mano y a quien nosotros tenemos que tender la mano. Las situaciones concretas y difíciles, ¿verdad?, como en toda vida que nosotros tenemos. Y bueno, pero aquí entonces, por eso Jesús les pone este ejemplo. Quiere decir entonces que la ley, como dirá después Jesús en otros pasajes, la ley está para el hombre y no el hombre para la ley. Es decir, nosotros siempre tenemos que buscar el bien de las personas. Nosotros siempre tenemos que buscar hacer crecer al hombre como tal. Y hay muchos pasajes. Lucas insiste mucho en esto. ¿Se acuerdan también del buen samaritano? Ese sacerdote y ese levita que vienen, era un Shabbat. No podían tocarle a ese que cayó ahí en el camino. Ese era imposible, a pesar de que era un judío, era su hermano. Tiene que venir un samaritano, donde es un enemigo, requete, ultra enemigo. Sin embargo, ese samaritano es capaz de ayudarle a ese hermano que está tendido en el piso, se está por morir, se está desangrando. ¿Por qué? Y porque pasa por encima de la ley, o mejor dicho, entre comillas, para el samaritano no había ni ley en ese sentido. Pero sin embargo, queridos hermanos, ¿saben qué? Esa ley que era tan importante para ese sacerdote y para ese levita, que ese samaritano ni tenía. Sin embargo, el samaritano tiene una ley más importante, la ley de la ayuda al hermano que necesita. O sea, oye, pejapisha oikotebevare. Nada hermano para dinero. No, porque yo tengo que ir al templo, ¿entendiste?
Y tenía razón el sacerdote y el levita, si le tocaban a ese que estaba allí en ese momento tirado, ellos en realidad se volvían, entre comillas, según la ley, impuros. Impuros, ya no podían ir al templo, no podían ya entrar en el templo, no podían ofrecer nada del sacrificio, nada, porque era impuro, según la ley. Tocó sangre, tocó a uno que fue golpeado, etcétera, etcétera. A la samaritana, anda con mi ley mía. Pero oye, la pisar. ¿Cuál es la ley verdadera, verdad, que Dios nos está pidiendo? Entonces aquí es para regularnos. Bueno, eso mismo está sucediendo aquí. Hay poja ujagüero, porque estoy frotando, estoy comiendo, hay moíngola, ya pues no upea. Pero no, diga tú iré ya pues upea, porque la ley lo prohíbe. Entonces, queridos hermanos, esto es también para que nosotros evaluemos. Tampoco es para viva la pepa y viva la joda y que cada uno y vamos a vivir en un mundo sin leyes. No estamos diciendo eso. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos, queridos hermanos, que incluso, allí va por ahí, ñande, echa la ley, echa la trampa. Ñande de leyes, de leyes. Pero aquí el mambaretecho, el que quiera, compra la justicia, compra lo que quiere, compra su libertad y vende al hermano también y lo manda a la cárcel, ¿entiendes? Así de sencillo, así de sencillo. Y no tenemos vergüenza, de sinvergüenza. Y yo, eso, querido hermano, no le estoy diciendo porque estoy inventando, estoy pensando, estoy elucubrando, podría ser que no. Llegó, querido hermano, oye, que está lleno la gente. Hauan es por anduche para ir a ir a tu la niña, pues así que se moría, Juan, diga tú ya pagaba, fulano, mi amigo. Yo cuando está cárcel me apea que vamos a pagar y que ahora copa hoy la jugué, ahora copa hoy, ahora copa hoy, amor. Y esa es la realidad, es el pan nuestro de cada día, querido hermano. No estamos hablando en la luna, en Marte, en Júpiter, no sé dónde. Veñan de Abuitebe, veñan porque está en Ñande. Y entonces, y todas esas personas de quien me están hablando, todos somos cristianos, seguidores de Jesucristo, según el Evangelio del Señor Jesucristo. Vea. Entonces, ¿en qué estamos? Y aquí justamente por eso San Lucas, ¿verdad? Con el corazón en las manos, lo está diciendo Lucas. ¿Será posible, dice Lucas, ¿verdad? ¿Será posible que nosotros tengamos que vivir de esta manera? Tengamos que interpretar de esta manera la vida, la ley de las personas. ¿Será posible? Lucas se hace esa pregunta, por eso es que él se está cuestionando y él también nos está transmitiendo una reflexión profunda de una comunidad. Así es que, queridos hermanos, pues allá calcular, llevan mateco vaina. ¿Cómo nos estamos comprometiendo? ¿Cómo estamos viendo las leyes de Dios? ¿Y cómo nosotros verdaderamente hacemos este camino? A ver si podemos cambiar, a ver si podemos formar una sociedad, ¿verdad?, que valga la pena, una sociedad que apunte hacia los valores, los principios. Y usted y por ahí donde todos podamos vivir, según los principios y los valores de Dios. Según, ¿verdad?, hay un lindo escrito de San Agustín, la ciudad de Dios. Qué lindo sería, ¿verdad?, si pudiésemos nosotros llegar a esa meta, la ciudad de Dios, donde Dios sea el centro. A Dios queremos los paraguayos. Digo el año de música. Y dejarnos tocar por la gracia y el Espíritu de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que estén renovados por la presencia de Dios en los sacramentos y compartan la fe con alegría, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos, para que ofrezcan el dolor por la conversión de la humanidad y encuentren ayuda en los demás, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que manifestemos el poder de Dios por medio de nuestras vidas y palabras, oremos al Señor. Señor, santifícanos.
por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. En la fiesta de San Gregorio Magno, te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros este sacrificio por el cual quisiste borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero
danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados por Cristo pan de vida, también los instruyas por Cristo verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio Magno reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino. Llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí.
Buenos días, soy el Padre Elías Sayé. Bienvenido a God's Plan. God's Plan es una experiencia para que puedas conocer más a Dios y para que te puedas conocer más a ti mismo. Todo este curso va a estar basado en un solo pasaje del Evangelio. Este pasaje está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y dice así: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Ahí está el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volteó y al ver que le seguían, les dijo. Antes de continuar, quiero ponerte un poco el contexto. Estaba Juan el Bautista, el último profeta antes de la llegada de Jesús, hablando con 2 de sus discípulos. Y dice: ahí está el Cordero de Dios. Esta frase es sumamente importante, ya que estos discípulos eran judíos. Ellos sabían las profecías del profeta Isaías, que habla del Cordero de Dios como aquel que vendría a salvar el mundo. Entonces, estas personas, imagínense la expectativa de que de repente les digan: ahí está el Mesías, ahí está el que salvará al pueblo de Israel. Recordemos que los judíos habían vivido una gran espera. Ellos habían sido esclavos en Egipto por muchos siglos, habían sido esclavos en Babilonia y ahora estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Así que imagínense la emoción, la expectativa de estos hombres cuando les dijeron: ahí está el que los va a salvar, ahí está el que los va a sacar de todo esto. Estas personas conocían las Escrituras, iban todos los sábados a las sinagogas y se las aprendían de memoria. Por lo tanto, imagínate si tú te has leído todo el Antiguo Testamento, te has leído cientos de páginas, pero todavía no ha salido el protagonista y de repente te dicen: ahí está. Veamos qué es lo primero que Jesucristo le dice a estos hombres. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volteó y al ver que le seguían, les dijo: ¿qué están buscando? ¿Qué estás buscando? Yo quiero que esta pregunta sea como un pilar dentro de esta conferencia. ¿Qué estás buscando? Para responder a esta pregunta, te voy a ofrecer una sabiduría de la Iglesia que se llama el discernimiento. Nosotros los católicos creemos que Dios es nuestro Padre y por eso nosotros buscamos conocerlo en nuestro día a día. Es como cuando tú tienes a tu mamá y ella solo con una mirada te dice mucho, solo con una sonrisa. Hay veces puedes conocer tanto a una persona que amas que solo por ver la manera como respira ya tú sabes cómo está, ya te está transmitiendo mucho. Así es el discernimiento. Es una forma de relacionarnos con Dios en que sabemos que es nuestro Padre y lo sabemos encontrar en muchas cosas, en muchas situaciones durante nuestra vida. Discernimiento viene del latín discernere, que significa separar, dividir, distinguir. ¿Distinguir qué? Distinguir entre los distintos movimientos, sentimientos, deseos, miedos que hay en nuestro corazón. Si queremos definir lo que es el discernimiento, podemos utilizar el método aristotélico. Aristóteles decía que para definir algo tenemos que colocar lo que queremos definir en un género y luego establecer la diferencia específica de lo que queremos definir con todo lo demás que esté en ese género. Pongo un ejemplo. Cuando los griegos querían definir lo que era el hombre, entonces decían que el hombre era un animal. Estaba dentro del género de los animales. Ahora, ¿qué es lo que distingue al hombre de todos los demás animales? La razón. Y por eso los griegos decían que el hombre es un animal racional. Si queremos definir lo que es el discernimiento, ¿dentro de qué género tendríamos que colocar la palabra discernimiento? El discernimiento es una
gracia. Es una gracia porque viene de Dios. El discernimiento no consiste en un método, en un libro, no, es una gracia que Dios nos da. ¿Y qué es lo que diferencia a esa gracia de todas las demás gracias que Dios nos da? Como la vida, como la fe, como la esperanza. Que el discernimiento es una gracia por la cual Dios nos manifiesta de manera constante su voluntad. Así que esa es la definición que vamos a usar en este curso. El discernimiento es una gracia por la cual Dios nos manifiesta de manera constante, no solo una vez en la vida, sino cotidianamente, su voluntad. El discernimiento es la manera adecuada de relacionarse con Dios. Es la manera en la que un hijo se relaciona con su padre. El discernimiento no es algo que uno aprende en un manual, en una charla, en un libro, sino es seguir lo que nosotros mismos somos. Si un gato sigue su naturaleza predatoria, no está aprendiendo algo, está siendo él mismo. De igual forma, cuando nosotros discernimos, estamos siguiendo nuestra condición de hijos amados de Dios. El discernimiento puede ser un discernimiento meramente humano o puede ser un discernimiento espiritual. Por eso es sumamente importante que sepamos establecer la materia del discernimiento. Yo no necesito un discernimiento espiritual para saber qué quiero cenar esta noche. ¿Por qué? Yo no necesito rezar sobre eso. Eso no influye en mi relación con Dios. Eso no influye en mi relación con los demás. Por eso es tan importante establecer muy bien la materia de discernimiento. Por ejemplo, si me compro un Samsung o me compro un celular iPhone último modelo, ¿es eso materia de discernimiento? Tal vez sí, tal vez no. Depende. Si me estoy comprando ese celular por avaricia, por vanidad, y eso está influyendo en mi relación con Dios, sí podría ser materia de discernimiento. Pero si no, no. Sería simplemente un discernimiento meramente humano. Durante God's Plan hablaremos del discernimiento principalmente basados en San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola no fue el primero en tratar sobre el discernimiento, pero en sus ejercicios espirituales nos ofreció una manera de discernir muy sencilla, para que cualquier persona pueda hacer ejercicios de discernimiento. San Ignacio de Loyola es además el fundador de la Compañía de Jesús, una de las congregaciones religiosas más importantes del mundo. Por ejemplo, el Papa Francisco, que ha insistido muchísimo en sus pontificados sobre el discernimiento, es un jesuita. El primer paso que propone San Ignacio para el discernimiento es sentir. ¿Sentir? Sí, sentir. ¿Sentir qué? Sentir los movimientos de nuestro corazón. Sentir los miedos, deseos, inquietudes que podemos tener en nuestro corazón. A partir de estos movimientos podemos saber cuáles vienen de Dios y cuáles no. Y así nos damos cuenta cómo Dios va actuando en nuestras vidas. Quiero aclarar que este sentir no es meramente una conciencia psicológica, de que uno de repente está pensando mucho en algo y entonces dices, ¿con qué lo estaré relacionando? Tampoco este sentir es una conciencia meramente moral, de si hice algo bueno o si hice algo malo. Este sentir busca principalmente ver cómo Dios actúa en nuestras vidas. No tiene que ser algo sorprendente. Dios puede actuar de una manera muy sencilla. Hace unos meses estaba viendo una película sumamente bizarra y mundana que unos jóvenes me invitaron a ver,
y me sorprendió que en medio de esa película salió una perla sobre el discernimiento. Les voy a pasar una muestra de esta película. You've been sitting there all serious and shit. Man, I just been sitting here thinking. About what? About the miracle we witnessed. Miracle you witnessed. I witnessed a freak occurrence. What is a miracle, Vincent? The act of God. And what's an act of God? When God makes the impossible possible. But this morning, I don't think qualifies. Hey, Vincent, don't you see that shit don't matter? You're judging this shit the wrong way. I mean, it could be God stopped the bullets, or he changed Coke to Pepsi, he found my fucking car keys. You don't judge shit like this based on merit. Now, whether or not what we experienced was an according to Hoyle miracle is insignificant. But what is significant is I felt the touch of God. God got involved. Acabamos de ver en este video cómo el hombre de pelo rizado le está diciendo al hombre de pelo liso que acaban de ver un milagro. Y explica algo sumamente importante. El milagro no se toma en cuenta según la grandiosidad del fenómeno, sino lo que uno sabe en su corazón. Uno en su corazón sabe que Dios actuó, que Dios se involucró. Igual pasa con el discernimiento. No estamos buscando cosas sorprendentes, sino únicamente darnos cuenta que Dios ha actuado. Un gran ejemplo de discernimiento lo tenemos en la vida de San Ignacio. Él cuenta en su autobiografía que él era un soldado, una persona sumamente apasionada. Soñaba con grandes batallas, con aventuras, y un día, en una batalla, fue gravemente herido en una pierna. Así que San Ignacio estuvo durante meses en una cama. Se sentía sumamente deprimido, tenía sus sueños frustrados, ni siquiera sabía si volvería a caminar. Así que pidió libros para entretenerse y en su casa le dieron libros de la vida de los santos. Cuando leía estos libros se sentía muy inspirado, sin embargo seguía pensando en sueños de caballería, en batallas, en aventuras. Cuando tenía estos pensamientos se emocionaba muchísimo, sin embargo, después de un tiempo se sentía vacío. En cambio, cuando leía los libros de la vida de los santos, se emocionaba muchísimo y después de un tiempo sentía paz. Por medio de estos movimientos de su corazón, San Ignacio se dio cuenta lo que Dios le quería decir. Ahora vamos a ver un video para hacer un ejercicio de discernimiento todos juntos. Quiero que mientras ves este video te preguntes, ¿qué estoy sintiendo? Has got Redmond to aim at, and so too in lane number 3 is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. Down the back straight, he's the fractional leader. And Redmond is broken down
He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, well, his injury problem, the jinx has struck again. Wants to finish. His dad's trying to run onto the track to stop him. He's going to tell him, Derek, don't. ¿Qué sentiste durante este video? Tal vez sentiste tristeza porque te recordó a tu papá, que tal vez no compartes lo suficiente con él. O tal vez este video te conmovió. O tal vez este video te hizo sentir mal. ¿Qué sentiste? Este es el primer paso para discernir. Reconocer lo que siento. Luego, veo si realmente esto es materia de discernimiento espiritual o no. ¿Crees que Dios te está queriendo decir algo por medio de lo que sentiste mientras veías este video? Hoy en día nos cuesta mucho sentir, nos cuesta mucho conectar con nosotros mismos. Mencionaré dos obstáculos. El primero, la superficialidad. Vivimos rodeados de tantos estímulos, películas, series, fotos, que no nos permiten conectarnos con nosotros mismos. El segundo obstáculo es que vivimos demasiado acelerados. Intuimos que debe haber una mejor manera de vivir. Recuerdo hace unos años en los que vivía sumamente acelerado. Creía que estar acelerado era una expresión de mi amor a Dios, a los demás, de mi pasión por la vida. Sin embargo, me di cuenta que viviendo así no solo me hacía daño, sino que le podía hacer daño a los demás. No podía conectar conmigo mismo. Y me di cuenta que esto no venía de Dios. Ahora te voy a dar unos consejos para que puedas sentir, para que puedas conectar más
contigo mismo. El primer consejo: realiza cosas sanas. Conozco personas que les encanta el fútbol, pero que nunca juegan. Conozco personas que les encanta ir con unos amigos a la playa, pero jamás lo hacen. Vive, haz cosas sanas, sal de ti mismo. El segundo consejo es: rodéate de estímulos profundos. ¿Por qué crees que libros como Don Quijote de la Mancha, Hamlet, La Divina Comedia, Los Hermanos Karamazov son libros que todavía se siguen leyendo después de cientos de años? Porque tienen ideas profundas que hacen que nosotros conectemos con nuestro corazón. Incluso podemos ver cosas más recientes, como Star Wars. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de Star Wars? Los movimientos del corazón de Anakin. Vemos a Anakin, que era un niño tierno que construye su navecita, que tiene grandes sueños, luego va creciendo y vemos cómo en él influye tanto el miedo, el odio, la venganza, el sufrimiento. Y vemos luego cómo el corazón de Anakin va cambiando y termina siendo Darth Vader. Vemos en Anakin cómo el hombre tiene un potencial increíble, tanto para lo bueno como para lo malo. Y ese mismo potencial lo encontramos en nuestro corazón. El hombre es una criatura que puede llegar a ser la Madre Teresa de Calcuta, que pasa toda su vida recogiendo personas de la calle para curarlas, servirles, limpiarles, y que influye en miles de personas que la siguen y, siguiendo su ejemplo, viven una vida de servicio total a los demás. Sin embargo, el hombre también puede ser un Hitler, un Stalin, una persona que produce guerras, sufrimiento. Los grandes desequilibrios que vemos en el mundo, el hambre, las guerras, las drogas, la violencia, tienen su raíz en el corazón del hombre. Y los clásicos saben expresar esta realidad. Por ejemplo, Doña Bárbara, el libro más importante de la literatura venezolana, nos muestra la lucha entre Doña Bárbara, que refleja las pasiones, los instintos, y Santos Luzardo, Santos, que refleja la religión, Luzardo, que refleja la luz de la razón. En el arte también vemos expresada esta lucha. Por ejemplo, La Piedad de Miguel Ángel.